Bienvenidos a Entre Líneas, el programa institucional de la Universidad de Medellín. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Diego Eduardo López Medina. Diego Eduardo López Medina, abogado y filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría y doctorado en Derecho de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Ejerce la docencia y la investigación en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional de Colombia. Fue parte del movimiento de la Séptima Papeleta, que convocó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y participó en las mesas preparatorias organizadas en el gobierno de Gaviria. Mesas que discutieron y presentaron la propuesta de reforma constitucional del gobierno. Es autor del libro El Derecho de los Jueces, Teoría Impura del Derecho, la transformación de la cultura jurídica latinoamericana. Además, es miembro fundador de la ONG de Justicia. Estamos de regreso en Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Doctor López, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos a la universidad. Muchas gracias, Mario. Estoy feliz de estar con ustedes. Doctor López, cuéntenos cómo fue su participación en ese proceso de gestación del movimiento de la Séptima Papeleta, del movimiento estudiantil, por allá a finales de los 80. Hacia finales de los 80, en el año 90, pues el país vivía uno de sus picos más significativos de violencia. El avance de los grupos de narcotráfico llevó a la muerte de varios magistrados, a una situación de orden público muy compleja y sobre todo a una situación social donde se percibía que estos grupos estaban haciendo una extorsión en general a la sociedad. No se podía hablar sobre el tema, había claras limitaciones a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Las armas estaban congelando el discurso público y eso se sentía no solamente en los actores políticos, sino en el estudiantado, que a finales de los 90, con la muerte de los candidatos presidenciales, con el ataque a la rama judicial, salió en las varias marchas de los años 90 buscando un cambio constitucional un cambio institucional que pudiera hacerle frente a esta oleada de violencia. Entonces yo tuve la oportunidad de participar en esa manifestación, en esas manifestaciones estudiantiles donde pensábamos que era la debilidad institucional, la falta de consensos alrededor de la Constitución del 86 que ya estaba desajustada frente a los reclamos y aspiraciones políticas de la juventud y de la población de esa época. Entonces, con esto, digamos, pensábamos que un reforzamiento de las instituciones podría hacerle frente a lo que se veía claramente como un chantaje a la sociedad que se vivía por aquella época. Entonces, como yo estaba estudiando Derecho en Bogotá, sentía esto mismo. La limitación de la opinión era muy fuerte y pues tuve la oportunidad de participar como miembro de lo que luego sería la Séptima Papeleta. En ese momento, uno de los puntos que más se discutía era, si bien teníamos un proceso electoral institucionalizado, unos partidos que competían en las elecciones, una de las grandes críticas que siempre se hizo fue lo excluyente del sistema y la poca posibilidad de otras fuerzas distintas a las tradicionales de confluir a ese proceso. En ese momento, ¿cómo surge toda esa discusión dentro del espectro estudiantil? Porque es claro, y aquí nos lo han reforzado varios constituyentes, asesores, una cosa era lo que pensaban los estudiantes de los Andes, de la Javeriana, del Rosario, del Externado, y otra cosa lo que pensaban los estudiantes de la Nacional, de la Distrital. ¿Cómo fue ese proceso de integración para lograr articular ese movimiento? Pues le voy a contar desde el punto de vista de los estudiantes. Mientras que nuestros padres claramente tenían que ser liberales o conservadores para tener vida civil, uno se tenía que declarar conservador o liberal. La paridad seguía funcionando el Frente Nacional. Fundamental. En el movimiento estudiantil ya había un desmarque muy importante de los partidos políticos. Uno preguntaba, y aunque sí había activistas de uno y otro partido, yo diría que la masa más significativa era de muchachos que no estaban claramente identificados con el uno o con el otro.
Esto era cierto de los, digamos, de los muchachos que estudiaban en las universidades más burguesas, en esta división que se dio en el llamado Movimiento por la Constituyente y en Todavía Podemos Salvar a Colombia. Los muchachos que estaban, digamos, más en los movimientos de izquierda resentían aún más el consociacionalismo del Frente Nacional, este bipartidismo cerrado, porque claramente venían de los movimientos de izquierda e inclusive de un M-19 que todavía estaba en la clandestinidad buscando entrada en el sistema político. Entonces, desde el punto de vista de los muchachos, esto era realmente una especie de sistema político anacrónico. Los más grandes, digamos los del M-19 y gente que ya tenía activismo político, lo resentían como un cierre que había atacado las propias oportunidades de desarrollo de la izquierda, arrancando pues con el tema histórico de la elección de Misael Pastrana. Y los otros, que no teníamos afiliaciones tan marcadas, ya veíamos en todo caso que definirse como liberal o conservador era muy estrecho en el espectro político de esa época. Entonces, una de las cosas que decíamos era que la Constitución, pues claro que tenía que abrir la participación política y que era un sistema de partidos excesivamente cerrado que no estaba incluyendo la sensibilidad política de las nuevas generaciones. Y les puedo dar el reporte que así se sentía. Yo me acuerdo de los muchachos de esa época y le insisto, aunque había activistas políticos de los partidos, la mayor parte era más bien algo que podríamos llamar voto de opinión o personas con opiniones políticas fuertes, pero que su principal característica politológica era desmarcarse de doctrinas o de directorios o ese tipo de cosas, una especie de ejercicio de la política más reflexivo y más autónomo. Menos institucionalizado y menos corporativo, llamémoslo así. Sí, es correcto. Entonces, eso era claro en el movimiento estudiantil. En el movimiento, ¿cómo surge esa idea o esa propuesta para presentarse y decir, bueno, hay que modificar estas instituciones, o solo era esa idea de la necesidad del cambio más que de los cambios específicos? ¿Cómo fue ese proceso en el movimiento? No, había, digamos, una primera motivación política genérica: cómo hacemos frente a este chantaje, a este silenciamiento, a esta desesperanza que está generando la violencia. Que era de la marginalidad, porque si algo caracterizado o algo ha dicho pues en Colombia es que ese proceso de terrorismo de Estado y persecuciones ha sido muchísimo menor que en otros países. Aquí era el ataque de los grupos ilegales, que estaban en chantaje directo a la sociedad y al Estado. Sí, y además actos simbólicos de terrorismo muy escandalosos: el derribamiento del avión de Avianca, las bombas en los centros comerciales, las bombas, los homicidios de los candidatos, los homicidios de los magistrados y de los jueces, cosas muy, muy escandalosas, especialmente para estudiantes universitarios, que generaban mucha desesperanza. Entonces, esta primera sensación luego se convirtió fue un movimiento estudioso. Yo lo comparo hoy en día a la MANE. La MANE también ha reclamado un poco su conexión con el movimiento estudiantil de esa época, y yo he visto la muy interesante transformación de la MANE de tener una posición política genérica sobre el tema de la educación a irla decantando a través de mesas de estudio y hasta tener hoy en día documentos y un proyecto de ley alternativo frente al del gobierno muy interesante y muy sesudo. Hago esta comparación porque algo así pasó también con este movimiento estudiantil. Este movimiento estudiantil arranca con una intuición política fuerte, pero luego se va a través de mesas de estudio, mucha discusión política y constitucional, decantando en una serie de propuestas. Y esas propuestas tienen que ver con la eliminación del bipartidismo. Pero aquí le pido un permiso para plantear el tema y hablar de él después del corte, para que nos enfoquemos en el trabajo ya de las mesas preparatorias y luego en la asamblea. A todos ustedes los esperamos luego de unos breves mensajes institucionales y ya regresamos en Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Regresamos Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Doctor López, antes del abrupto corte, usted nos estaba mencionando cómo estaba articulándose ese proceso de estudio, de discusión dentro de ese movimiento.
¿cómo llegó a constituir, o cuál fue la vertiente? Porque de un lado llegaron a establecer sus propios candidatos y toda una discusión política, y de otro lado surgió un proyecto o tenían ya ideas un poco más decantadas de los cambios que se debían llevar a cabo. ¿Cómo fue ese proceso en el movimiento estudiantil en ese momento y cómo llegó hasta las mesas preparatorias de la Asamblea? En la séptima papeleta tan solo estaba la idea de que era necesario cambiar la Constitución. Solo el cambio, la idea del cambio es lo necesario. Luego, si usted ve las papeletas subsiguientes, las que fueron aprobadas por los decretos de los gobiernos, ya tenían dirección sustantiva. Entonces, en la de quizás junio del 90, ya se habla de la necesidad de pasar de una democracia representativa, elitista, a una más participativa. Esta sigue siendo una idea política abstracta, pero que expresaba gran parte de las aspiraciones del movimiento. Entonces, insisto, los estudiantes empezaron a hacer una serie de diagnósticos sobre hacia dónde debían ir las transformaciones, tenían que ver con la eliminación del bipartidismo, la profunda transformación de la rama legislativa, del elitismo, de la corrupción, del clientelismo, que desde esa época y que sigue siendo vigente. Por lo menos en las percepciones de la ciudadanía. Entonces era un esfuerzo por renovar y purificar la representación política en el Congreso de la República. Entonces estas propuestas empezaron a tomar cuerpo y se volvieron cada vez más específicas hasta que el movimiento estudiantil hizo propuestas de reformas constitucionales y legales en su momento, hasta que finalmente terminó convocada la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, gran parte de las cosas que pasaron en la Asamblea Nacional Constituyente ya venían con documentación y estudios del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil tenía posicionamientos en esos temas y se insistió mucho en el movimiento estudiantil. Cuando usted ve la representación política en la Asamblea Nacional Constituyente, el movimiento estudiantil no tuvo representantes, pero este fue una especie de sacrificio querido. De estrategia, de perdemos el representante, pero tenemos más acceso a los constituyentes y a los asesores. Y nos dedicamos más a la parte programática y a las ideas. Vamos a hacer menos política personal para elegir a un representante y los estudiantes se van a dedicar más a trabajar las ideas. Entonces, del grupo de estudiantes salieron, esto es muy interesante, gente profundamente metida en la política, del cual no salieron políticos, sino más bien investigadores o profesores, gente que se dedica más bien al análisis. Entonces le voy a dar ejemplos. Alejandra Barrios o Claudia López, dos personas increíblemente valiosas, con una profunda interés en la participación política, pero que no hacen proselitismo. Entonces, y de esta generación hay dos lecturas. Con frecuencia, yo he hablado como con muchachos en movimientos estudiantiles y con frecuencia hacen esta pregunta, pero ustedes no son casi una generación política fallida o perdida, porque ellos esperarían liderazgos políticos explícitos. Cargos de elección, representación directa. Y yo les digo, no, me da la impresión que no, me da la impresión que esta es una generación muy exitosa porque precisamente creo que hizo y sigue haciendo unos aportes tremendamente interesantes, pero desde espacios de reflexión que alimentan e iluminan lo político sin necesariamente participar en la brega política. Y yo creo que eso fue un cambio y una cualificación interesante. Que la discusión era que los políticos necesitan asesores. El problema es qué asesores tienen y quiénes son los que están allá. ¿Y cuáles son las ideas que vamos a implementar y cuáles son los estudios y con qué metodologías se hacen? Entonces uno puede generar políticas públicas, planes programáticos con bases más sólidas. Y puede llegar después a medir, verificar, constatar que muchas veces es lo que perdemos la última etapa, que es la etapa de la verificación. Sí, sí. Y yo creo que eso se ve con mucha claridad en los estudios que ha hecho en su momento Claudia López, los estudios que ha hecho Óscar Guardiola o los que hace la MOE con Alejandro Barrios, que a mí me parece que cualifican mucho el discurso político en Colombia, por oposición, no sé, a Venezuela, donde el exceso de activismo y de brega política lo que genera es polarización y mucho ruido y mucha fricción, pero sin que haya necesariamente luz e ilustración en temas Guardando políticas. las proporciones, Venezuela está como nosotros a finales de los años 40, principios de los 50, que es la discusión política en la familia, en el seno del grupo pequeño, pero no hay reflexión, no hay análisis, ahí es pelea, ahí es lucha, no hay esa discusión. Pero bueno, ese trabajo, ¿cómo lo vieron ustedes en las mesas? ¿Pudieron participar, pudieron
incluso algunos de sus profesores fueron asesores, fueron comisionados de ese trabajo de la mesa preparatoria de la Asamblea. ¿Cómo entraron ustedes allá a las mesas preparatorias de la Asamblea? Las mesas estuvieron muy conectadas con el movimiento estudiantil. Desde el comienzo el movimiento estudiantil, una de sus posturas es que tenía que haber una consulta muy amplia en mesas y unas propuestas que de las mesas llegaran a la Asamblea Constituyente. Entonces uno de los puntos esenciales, programáticos en la preparación para la constituyente, con la cual los estudiantes estamos de acuerdo, era la generación de mesas. Obviamente eso necesitó presupuesto y una financiación amplia que hizo el Ejecutivo. El gobierno estuvo de acuerdo siempre, por las razones que fueren, estuvo siempre respaldando el proceso. Pero al mismo tiempo los estudiantes estuvieron muy participantes, hicieron la secretaría técnica de varias de las mesas, y esta información a su vez retroalimentaba las discusiones internas que seguía teniendo el movimiento hasta la constituyente. Entonces los estudiantes siempre estuvieron muy abiertos a la participación política, tenían un cierto liderazgo temático, tenían una capacidad de estudio y una capacidad de proponer propuestas, pero luego estuvieron muy metidos y muy interesados en el proceso de las mesas. La otra cosa que a mí me gustaría hablar es que con frecuencia se dice que este fue un proceso más bien de partidos políticos donde los estudiantes solo sirvieron de maquillaje. Esa es una especie de tesis escéptica sobre las posibilidades de participación ciudadana. Yo quisiera decir que yo disiento de eso. La participación de los estudiantes fue real. Yo incluso pienso al revés, que fue una participación de estudiantes significativa, potente, al cual se colgaron posteriormente los partidos políticos. Los partidos fueron allá porque vieron en ese momento que había una apertura con enorme aceptación social de la cual no se podían quedar aparte. De eso vamos a hablar ahora luego del próximo corte. A todos ustedes los esperamos luego de unos breves mensajes institucionales y ya regresamos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Regresamos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Continuamos con el doctor Diego Eduardo López Medina. Doctor López, antes del nuevamente abrupto corte, usted nos estaba comentando que ese proceso de los partidos fueron a buscar al movimiento. No es que llegaron a sentarse y a decir, ustedes quieren, venga, y si usted quiere entrar al Estado tiene que hablar con nosotros. No, ellos hicieron lo que debía hacer un partido o una organización política. Buscar los problemas, buscar liderazgo y plantear posiciones frente a esos problemas. Toda esa generación llegó y actuó en la Asamblea o participaron en la Asamblea. ¿Cómo fue ese proceso ya en el funcionamiento de las discusiones de la Asamblea? Sí, muy intensamente. Yo diría que el movimiento estudiantil en primer lugar tenía un liderazgo ampliado, no era simplemente una pirámide con una cúspide muy pequeña. Una disciplina de perros, ni una jerarquía. Tenía una muy amplia liderazgo, yo diría posiblemente de cientos de personas, con liderazgos muy marcados en decenas de personas, con diálogo entre ellos. Esto también llevó a las fricciones y quizás a esa división grande, digamos, entre Todavía Podemos Salvar y Colombia y el Movimiento por la Constituyente, que en todo caso terminaron trabajando muy de la mano en la Asamblea Nacional Constituyente. Y este liderazgo ampliado pues tuvo una participación muy destacada en la Asamblea Nacional Constituyente, muchas de las propuestas técnicas, de los documentos técnicos, de la elaboración de papers, de la redacción de artículos, estuvieron, ¿no? de un movimiento que estuvo más en los entretelones de la fabricación de la Constitución y no en la participación política, que yo también siento que fue una opción correcta. Fue una opción que les dio, como tú dijiste hace un rato, Mario, mayor libertad de acción, mayor capacidad de movimiento ideológico y programático, y que no los casó necesariamente con las dinámicas electorales. Como decía Maquiavelo, el papel del consejero es decirle al príncipe lo que necesita saber. Sí, y actuar desde la libertad. No tengo el compromiso con el electorado, pero sí puedo plantear opciones que responden a ciertas ideas y a ciertas necesidades. Bueno, al cabo de estos 20 años, y usted planteaba ahora un punto muy importante, y era que si bien es cierto en ese momento
a finales de los 80, principios de los 90, teníamos un sistema político cerrado desde el punto de vista funcional o desde el punto de vista práctico, más no desde el punto de vista institucional. Usted podía presentarse a una elección sin aval, sin respaldo, sin nada. Hoy es todo lo contrario. Tenemos un sistema que conceptualmente es mucho más abierto, pero institucionalmente es mucho más rígido, pues por el pico que se presentó de llegar a tener 80 partidos políticos legales. ¿Cómo ve ese proceso de participación hoy a la lejanía con el paso de estos 20 años? Sí, digamos que tuvimos éxito en romper el bipartidismo, pero al romper el bipartidismo caímos en la perniciosa dinámica de la operación avispa y de la multiplicación de los partidos políticos hasta llegar a tener 80 o más. La desinstitucionalización de los partidos. Y sobre todo que pues entre tanto movimiento político no hay orientación política. Yo no pertenezco a ninguno de esos movimientos porque tenga una cierta orientación o persuasión política, sino que realmente eran esquemas clientelares. Puras estrategias electorales. Puras estrategias. Entonces, rompimos el bipartidismo, le dimos cabida a una pequeña fuerza de izquierda que ha sido importante, la reintegración, la desmovilización del M19, del EPL y de los otros grupos que lo hicieron, que siguen, que siguen haciendo vida política en Colombia. Tuvimos el trauma social que en algún momento tendremos que resolver de la eliminación de la Unión Patriótica. Con las consecuencias derivadas de hacer política todavía con vinculación a grupos armados y esa discusión, ese problema que se genera de ahí. Y eso mostraba que podíamos sobrepasar el bipartidismo, pero no la lógica de la Guerra Fría, porque lo que manchaba a la Unión Patriótica era la lógica todavía perversa de la Guerra Fría. Y la discusión de los últimos días de la Guerra Fría, la ortodoxia frente a perestroika, glasnost, todos los cambios que se estaban dando en la Unión Soviética, en Europa Oriental, se estaban viendo aquí también en los partidos. Entonces veían moderados, veían ortodoxos, toda esa discusión también se vio reflejado y se vio que hoy en día incluso se ve que todo el mundo dice, no, es que el partido de izquierda es el polo, pero el polo es una contradicción en sí misma, como discusión ideológica, y entonces ya unos prefieren hacer alianzas con los conservadores antes que con otras vertientes. Ese proceso hoy, ¿cómo lo ve desde el punto de vista institucional? Tenemos graves dificultades de funcionamiento, que lo decía aquí el doctor Navarro, ellos tenían un gran problema para plantear una opción política distinta al polo. ¿Cómo lo veo hoy en día? Sí, digamos, estamos en un dilema. Sobrepasamos el bipartidismo, pero en las reformas políticas del 2003 y 2009 se le trató de dar más estructura y de fortalecer los partidos políticos con los umbrales, ley de bancadas, etcétera, etcétera. Y esto ha generado una especie de paradoja que hoy en día es particularmente fuerte, y es: necesitamos reincorporar a los que se nos quedaron por fuera del pacto social del 91, a propósito de las conversaciones de La Habana con las FARC y posiblemente su extensión al ELN. Pero para reincorporarlos tenemos ya unas reglas políticas sumamente cerradas, que si las abrimos a través de reglas especiales como circunscripción especial, etcétera, etcétera, van a generar aún la más terrible paradoja de que la incorporación de las FARC va a ser coetánea con la salida de los partidos políticos pequeños que han tratado de integrarse y de ser otras opciones. Entonces usted escucha a los el MIRA está muy preocupado. El MIRA, el Partido Verde, etcétera, etcétera, de cómo que ellos le han jugado a la democracia. Que tratan de ser otras opciones y van a salir. Y es posible que salgan en el mismo momento en que necesitamos una mayor apertura del espectro político para la reincorporación de los que se quedaron por fuera del Tratado de Paz, que es una forma correcta de concebir la Constitución del 91. Pero no solamente es eso, la otra preocupación que seguimos teniendo los colombianos es cómo tenemos política que no sea elitista. La política de representación siempre tiene un cierto elitismo, y es que los líderes son círculos más o menos elitistas cerrados, donde no existe la llegada de la voz de otras caras, de otras voces. La discusión de los cuadros frente a las bases, pero ese es un tema demasiado importante y aquí me está dando pie para comprometerlo y nos acompañe para un próximo programa, doctor López. Muy bien, lo haremos, con mucho gusto. A todos ustedes les agradecemos la compañía y los invitamos a una próxima emisión de Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Muchas gracias.